Estamos con María Esclápez, que es psicóloga experta en psicología clínica y de la salud, sexóloga clínica y experta en terapia de parejas. Acaba de presentar un nuevo libro, que es el que tenemos aquí, ¿cómo es? Tú eres tu lugar seguro, sí, en el que habla de hacer las paces con el pasado para reconectar con uno mismo. Bueno, yo quería preguntar antes de nada, ¿en qué consiste ese lugar seguro? ¿Qué es eso? Bueno, para mí un lugar seguro no solamente es un lugar como tal, un sitio como tal, sino que también son vínculos, ¿vale? Entonces, sobre todo hablo de vínculos seguros, vínculos con uno mismo y con los demás. Y cuando hablamos de vínculos seguros, hablamos de vínculos no tóxicos, es decir, vínculos sanos, vínculos en los que sobre todo abunda esa sensación de tranquilidad, todo lo contrario a una relación tóxica. En una relación tóxica hay mucha inseguridad, hay una sensación de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, hay ansiedad, ¿no? Hay incertidumbre. En un vínculo seguro no, en un vínculo sano todo eso no existe. Y habla también en su libro de las heridas emocionales. Sí. Quería preguntar un poco en qué consiste, si es muy difícil de encontrarlas y si es difícil de repararlas también. Es difícil encontrarlas cuando no somos conscientes de que las tenemos, a pesar de que podamos ver en nuestro día a día que hay cosas que no funcionan. Pero todos tenemos heridas emocionales, todos tenemos traumas, es otra forma de llamar a la herida emocional, y para poder encontrarlos tenemos que ver qué es lo que no funciona en el día a día. Es decir, qué pasa en mis relaciones con los demás, con mi pareja, con mis amigos, con mi trabajo, con mi familia, conmigo mismo. Y para observar de dónde vienen tenemos siempre que acudir al pasado. Y no necesariamente a la infancia, que es verdad que ahí hay pues, mucha información, no lo podemos negar, pero también hay que recurrir a la adolescencia, también podemos recurrir incluso a 2-3 años atrás, es decir, aquel momento en el que se originó esa herida emocional, que no es más que un recuerdo de un momento altamente estresante que el cerebro no ha sabido codificar, vamos a decir, que lo ha dejado en un lugar, ¿no? Y no se ha procesado correctamente como un recuerdo al uso. Entonces, como no se ha procesado, no está codificado, a la hora de trabajarlo tenemos que volver a codificarlo. Ese trabajo, claro, es complicado, es laborioso. Claro, a veces uno mismo no es capaz de hacerlo en solitario, necesita ayuda externa, ¿no? Claro, psicólogo, psiquiatra, preferiblemente psicólogo porque es quien al final ayuda a reelaborar el trauma, pero es verdad que a veces las consecuencias, los síntomas son importantes, entonces también se requiere la ayuda de un psiquiatra porque se necesita ayuda psicofarmacológica. También habla mucho de la responsabilidad afectiva y emocional, que es algo que igual pues mucha gente no es consciente ni siquiera de que existe y no lo aplica. No sé en qué sentido lo defiende esto, ¿no? Usted. Mira, para empezar, la responsabilidad afectiva, para que todo el mundo lo entienda, es aquello que ya sea porque lo digo o lo hago, o no digo o no lo hago, tiene una consecuencia. Es decir, todo aquello que yo te digo o te haga, en ti va a tener una consecuencia, y todo aquello que no te digo o no te haga, también, todo es comunicación, ¿no? Entonces tengo que entender que si tú y yo tenemos una relación de amistad, de pareja, de trabajo, de lo que sea, aquello que yo haga en esa relación, en el día a día, va a tener siempre una consecuencia en ti. Entonces yo tengo que ser consciente de eso y tengo que ser consciente y responsable, por eso se llama responsabilidad afectiva. O sea, hay que pensar un poco más en los demás, en el efecto que causamos, ¿no? Claro, en el efecto que causamos en los demás, también en nosotros mismos, pero no solo en nosotros mismos. Y una de las herramientas que plantea el libro es la meditación. Yo quería preguntarle qué resultados se obtienen, por qué es interesante practicarla, un poco qué diría en esta línea. Bueno, la meditación lo que nos permite es estar en el presente. Sí, cuando mi cabeza va y viene, que tiende mucho a eso, la cabeza, va al futuro, vuelve, va al pasado, vuelve. Pero vuelve no por mucho tiempo, porque le interesa más aquellos problemas que pueden existir pero no existen, ¿no? Esas 14 millones de posibilidades que yo digo. Y cuando va al pasado es porque, pues, por ejemplo, generó culpa en no sé qué situación y ahora qué consecuencias... En fin, pues esas rumiaciones que de vez en cuando a todos nos vienen. Cuando esto pasa, siempre hay que trabajar en aquello que está pasando, pero es verdad que a veces ese pensamiento o esa previsión de futuro o ese repaso al pasado no nos aporta nada y tenemos que volver al presente, ¿no? Porque es la única manera de decirle a la cabeza, oye, que
que estoy aquí, que no estoy ni en esto que va a pasar, que no va a pasar, aunque tú pienses que sí, ni en esto que... Porque digamos que no entiende de tiempos el cerebro como tal, ¿no? O sea, aquello que tú le presentas, ya sea del futuro o del pasado, va a creer que es del presente. Qué curioso. Y también utiliza muchas veces, bueno, palabras como perdón y compasión, que digamos, no digo que están en desuso, pero bueno, que en esta sociedad del éxito pues que no las tenemos un poco aparcadas. Yo quería preguntarle cómo estos conceptos pueden ser rentables, o sea, si los aplicamos, ¿no? El perdón y la compasión. Sí. ¿Rentables en qué sentido? Rentables que nos sirvan a nosotros pues para encontrar nuestro lugar, para tener una vida más sana de salud mental, digamos, ¿no? ¿De qué forma nos ayuda? Vale. El perdón, iba a decir la compasión, pero vamos a empezar por el perdón. El perdón nos permite soltar, ¿vale? Es decir, aquello que yo cargo, aquello que pasó en su día, yo perdono y suelto. El perdón no es justificar, no es olvidar, no es entender, no es empatizar, es simplemente aceptar que algo pasó y que decido, para que no me condicione, soltarlo, pasar página, con lo cual me permite avanzar. Y la compasión es como la empatía, pero aún mejor, ¿sí? Porque te permite realmente comprender a esa persona. La empatía es entendimiento, digamos, ¿no? La compasión es comprensión, tiene un toque emocional. Entonces, con nosotros mismos no hay mejor herramienta que la compasión. La empatía sirve pues, para entender problemas de amistades, de compañeros de trabajo, ¿no? Pero cuando algo es tuyo, ¿no? O de una persona muy allegada, una pareja, ¿no? A la que quieres mucho, una madre, un hijo, la compasión es lo que te permite realmente conectar con esa persona. También, bueno, ya nos queda poco, otra de las recetas que propone ya hacia el final es crear nuestra propia brújula, ¿no? Con los valores en los que nosotros creemos. ¿Por qué es importante este recordatorio? ¿Nos salimos mucho de ahí o qué nos pasa? El ejercicio de la brújula es un ejercicio que propuse precisamente por esto que planteas de que nos perdemos. Cuando estás ante un dilema y no sabes qué elegir, cuando no sabes qué camino escoger para hacer las cosas bien, piensa, ¿esto tiene que ver con tus valores? O sea, el tema de la brújula, para quien no lo sepa, es un ejercicio en el que se plantean que en lugar de estar el norte, sur, este y oeste, estén tus 4 valores principales, ¿no? Entonces, que actúes en torno a esos 4 valores. Claro, cuando no sepas qué hacer, piensa, ¿esto está en sintonía con mis valores? Esto tiene que ver con, no lo sé, la igualdad o la familia o el valor que yo haya elegido, ¿no? Que para mí sea importante y sea de peso. Si es que sí, pa'lante. Si es que no, entonces plantéatelo una vez más. Y bueno, aprovechando que también es sexóloga, quería preguntar si, bueno, se dice que la educación sexual que es una materia pendiente en las familias, en la escuela, no sé si usted también lo percibe así y si cree que nos ayudaría bastante introducirlo, no sé. Sí, creo que nos ayudaría mucho introducirlo, pero es verdad que entendiendo qué es en este caso la educación sexual y entendiendo que hay que introducir lo que es la educación sexual, pero según la edad de la persona a la que vayamos a educar. Claro, esto visto desde un punto de vista de un adulto, educación sexual, claro, incluye muchas cosas, la educación sexual desde la perspectiva del adulto, pero desde la perspectiva de un niño no incluye tantas. Sí. Hay personas que piensan que educación sexual es enseñar a masturbar, o enseñar a tener relaciones, o ver porno, nada más lejos de la realidad, vamos, es que no tiene nada que ver. La educación sexual, por ejemplo, para los niños es aprender, por ejemplo, a decir que no. Claro, que a veces genera miedos en los padres y es por esto, porque realmente confunden, no saben lo que se debería abordar. Claro, y además hay muchos bulos al respecto, en fin, pues historias, ¿no? Pero al final es necesaria, porque educación sexual también implica educación afectiva, también implica educación emocional. Y desde pequeños, como digo, cada cosa explicada según la edad, ¿no? Todo adecuado, todo aplicado a la edad y al desarrollo de la persona, es importantísima, porque las emociones, algo tan fácil como saber qué es la ira, qué es la felicidad, qué es la tristeza, también es educación sexual, porque la sexualidad también implica esa parte emocional. Pues ya para terminar, bueno, además de leer su libro, por supuesto, quería pedirle ahora pues, un consejo pues, para empezar a curar nuestras propias heridas y para cuidarnos un poco mejor, ¿no?
para empezar a curar nuestras propias heridas. Yo creo que nada mejor que plantearnos dónde estoy en este momento, qué me está pasando, si es que está pasando algo que a mí me gustaría trabajar. Y desde ahí, claro, esto se hace en terapia siempre, ¿no? Hacer un viaje al pasado. Yo ayudo a hacerlo con este libro, ayudo a empezar a atar cabos, ¿no? Pero creo que si realmente quieres sanar esas heridas, tienes que ir paso a paso, ver qué las originó, en qué te están influyendo ahora y cómo puedes trabajar eso a día de hoy. Y si con el libro no te es suficiente, por supuesto, el libro nunca sustituye a un profesional. En ese caso, lo suyo es acudir a un profesional que te guíe, que te ayude, ¿no? Porque a veces solos no podemos y es importante reconocerlo. Yo en su día sola no pude y lo reconocí públicamente, de hecho lo reconozco en este libro, y no tengo ningún problema ni en ir al psicólogo, ni en ir al psiquiatra, ni nada parecido, porque al final es una necesidad. Igual que uno necesita ir al médico porque le duele el dedo, pues cuando lo que duele es otra cosa, también necesitamos acudir a profesionales. Hay que preocuparse también de lo que no es físico, ¿no? Como dice usted. Claro, que la salud no solamente es física, sino que también es mental, y que no hay salud sin salud mental. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Esclápez, por haber estado en Atlántico TV.